Iniciemos con nuestro tutorial. Vamos a abrir SPS. Es un programa para el análisis. En este caso, su casa matriz es IBM y esperaremos a que cargue. La utilización de este programa es muy similar a la de Excel, con vista de datos y a variable. Estas serán las únicas dos opciones que tendremos, en diferencia a Excel, que obtendamos en la parte de abajo lo que son las hojas que trabajaremos en el libro. Directamente lo que es SPSS, la vista de datos será donde ingresaremos todos nuestros datos que vayamos obteniendo por medio de las encuestas, y la vista de variables será donde llenaremos nuestros espacios para obtener la estructura de nuestra encuesta. Comenzaremos con un pequeño ejemplo sobre una encuesta de la compra de comida rápida por nuestros encuestados. Partes importantes que saber. En nombre no podemos utilizar lo que son números previos al nombre de nuestra etiqueta, sino que necesitamos indicar directamente el nombre. En este caso será edad. Tampoco podemos dejar espacios. Si necesitamos dejar algún espacio, utilizaremos un guión bajo. El tipo será el tipo de variable que utilizaremos, ya sean números, comas, puntos, tipo de nativación científica, en dado caso sean análisis estadísticos sobre algún proceso matemático exacto, fechas para analizar periodos directos de fechas, monedas. En este caso está establecido el dólar como moneda principal, pero también podemos utilizar una moneda personalizada. El otro dato muy importante que saber es cadena. Cadena es una de las variables más utilizadas, ya que procesa texto directamente. Vamos a utilizar numérico como tipo de variable estándar, ya que nos permitirá crear un análisis más exacto, evitando errores de escritura continua para que no se nos dupliquen datos por una variable que esté mal escrita o algún error que pueda cometer quien esté ingresando nuestros datos. Entonces, utilizaremos numérico para este ejemplo. La anchura será la cantidad de caracteres que tendrá nuestra variable o dato obtenido. En este caso, como la edad tiene un máximo de 0 a 100 años, serán 3 caracteres máximo, entonces utilizaremos 3. Decimales ninguno, ya que la edad es directa. En etiqueta ingresaremos la pregunta en sí o el dato que obtendremos. En este caso será cuál es su edad. Ponemos cuál es su edad. Valores, ninguno. Estos valores los utilizaremos como etiqueta, como lo podemos ver en el próximo dato que ingresaremos. El periodo. Estos periodos son establecidos o rangos en los que podemos utilizar como lo que son los ingresos, rangos de edades, por ejemplo, un estimado que está establecido de tal punto a tal punto, con máximos y mínimos. Pero para obtener un mejor estado de resultados es más fácil dejarlo como predeterminado, que no tendremos ningún valor de estado. El ancho de columnas será el ancho que tendrá nuestra columna, como lo podemos ver acá. Esto será nuestro ancho de columna, y al tener únicamente 3 caracteres, 8
será un valor estándar. Más si nuestra etiqueta o anchura de caracteres sea mayor, vamos a tener que hacer más grande este número de columnas. La alineación será para hacia donde queremos dirigido el texto. Principalmente a nuestro criterio es mejor utilizarlo sentado, ya que obtendremos nuestros datos exactamente en el espacio asignado de columnas sin utilizar algún tipo de espacio no correspondiente o que se nos llegue a confundir con otro dato. Las medidas que tenemos por definición es de escala, ordinal y nominal. Escala es un estado natural en el cual tenemos los valores asignados. Ordinal normalmente se trabaja para los datos cuantitativos, ya que los podemos ordenar de una manera de menor a mayor o de mayor a menor. Nominal es para aquellos datos que no podemos establecer cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, o cuál es menor y mayor, ya que serán datos cualitativos que podemos ingresar en este tipo de escala. Y edad lo pondremos en este caso como ordinal. Luego procedemos con sexo numérico. Sexo tiene 8 caracteres, masculino y femenino, entonces lo dejamos con 8. Ni un tipo decimal, ya que será un valor entero. Y nuestra etiqueta sería cuál es su sexo. Valores, en este caso sí ingresaremos valores, ya que le asignaremos un número para una etiqueta específica. Por ejemplo, 1 será masculino y 2 será femenino. Aceptar. Periodos, como mencionamos antes, lo dejaremos en 1. Columnas lo dejaremos en este caso como 9 para que tenga una mejor holgura. Alineación central y nominal. En rol siempre trabajaremos sentada cuando estamos ingresando los datos. Escolaridad numérico, tenemos una anchura hasta de 14 por aquellas personas que tengan un grado de estudios superior para poder ingresar. Etiqueta, ingresaremos y obtenemos 1 en alfabeta, 2 primario, 3 ciclos, 4 diversificado. En algunos casos diversificado se puede tomar como educación preuniversitaria. Y 5 universitario. Añadimos, vamos a aceptar. Columnas, en este caso le otorgaremos 12, ya que tendremos un espacio bastante grande para estos datos. Y acá lo dejaremos en nominal, ya que no podemos
estandarizarlo. O, bueno, podemos obtenerlo como ordinario, ya que será de mayor a menor para este caso. Aquí pondremos suma. Como si uno, podemos poner 3, 0 decimales, y aquí pondremos una vez al mes. Indicaremos aquí los valores, unos para sí y 2 para no. Damos a aceptar. Columnas 8 está bien. Centrado, siempre todos nuestros datos centrados. Y aquí nominar. En dado caso esta respuesta sea que sí, vamos a poner acá gasto médico. Nadie va a gastar más de 5.000 quetzales en comida, ni en llegar a gastar a 10.000 quetzales. Entonces pondremos 4 como carácter superior. Aquí y como es función también de Excel con tabular, podemos cambiar entre columnas para desplazarnos en la fila. Valores y ninguno porque será un valor cuantitativo. Columnas 8 estaría bien, centrado, y aquí ordenar. Por último pondremos una última variable que será tipo de comida, que tenemos un máximo de 14 caracteres, decimal siempre 0, indicamos. Y aquí también tenemos que asignar variables. 1, pollo frito. 2, pieza. 3, y como un cuarto valor, lo dejaremos en 10, centrado y nominal. Con esto llenaremos nuestro ejemplo. Entonces nos vamos a la vista de datos. En datos podemos observar que el nombre de nuestras columnas se encuentran en las variables que hemos ingresado de momento. Si por ejemplo, tuviéramos un error acá, lo podemos dar directamente aquí, editar nombre de la variable. Por ejemplo, que tuviéramos un error acá, y nos vamos acá y tenemos que visualizar. No vamos a cambiar
perdón. Acá nos vamos aquí, podemos ver que hemos tenido el cambio directo. Y tendrá que reflejarnos el cambio acá también. De esa manera podemos darle. Cambiamos el nombre tanto acá, clic derecho, editar nombre, editamos el nombre y enter, o de una vez en nuestra vista de variables y cambiará directamente en la vista de datos. Ingresaremos datos para poder comenzar nuestro ejemplo. Tomaremos una pausa en lo que llenamos nuestros datos. Bueno, ya he ingresado algunos datos, podemos observar que acá en el caso de sexo, escolaridad, consumo y tipo de comida, que son nuestras variables en las cuales deberíamos de tener texto directamente, obtenemos solamente variables numéricas, pero es un poco difícil recordar qué significa cada uno de estos números con tantas opciones. En este caso solo son 6 variables, pero a veces esas variables pueden ser muchísimas más. Entonces esto es tan fácil de cambiarlo, solo venir a este apartado de valor de etiquetas. Venimos y presionamos nuestro valor de etiquetas y automáticamente todas nuestras etiquetas se nos cambiarán a datos más legibles. Acá, para continuar con esta muestra, llenaremos 10 datos. Podemos ingresarlos manualmente. En este caso, ponemos 23 años. Aquí ponemos número 1, que era masculino. Nos cambiará educación universitaria, que era nuestro máximo de 5. Nuestro consumo, que sí, era número 1. Nuestro gasto promedio serán 300 quetzales. Y nuestra comida favorita, ingresaremos número 2, que será pizza. Pero también podemos venir y hacerlo de manera directa, sin código, sino que con texto. Podemos observar acá que no se nos despliega ningún tipo de menú porque es una variable numérica directa. Entonces, pondremos 27 años. Acá, porque como es una variable con etiqueta, tendremos etiquetas. Como también podemos venir y escribir. Y nos dará la sugerencia de las etiquetas que tenemos programadas. Como que si estuviéramos con un criterio directo en una tabla con una fórmula de Excel. Ingresaremos femenino. Podemos dar tabular para cambiar de columna. De igual manera, escolaridad, podemos observar que tenemos todas nuestras etiquetas acá. Pondremos que es diversificado, solo seleccionándolo. Le diremos que no en este caso. Si introducimos un texto que no es válido, no nos lo leerá. Si introducimos la primera letra válida, nos dará directamente el valor sugerido. Dado caso no recordemos cuál es el valor, podemos venir y solo darle acá para una de las opciones más ágiles. El gasto es un valor directo y como en estos casos le estamos dando que no consumo, entonces las respectivas variables siguientes a partir de ahí ya no aplicaría. Seguimos. Un valor más. Ingresaremos un último valor para esto. Damos un último valor de no. Dejamos vacío. Luego de haber ingresado nuestros datos,
Vamos a guardarlos con control S y nos va a pedir la carpeta en la que deseamos guardar y el nombre de nuestro archivo. En este caso lo ponemos base prueba. Le damos guardar y nos guardaba nuestro archivo. Le damos que no y listo. Nuestro archivo ya se encuentra guardado. Luego de haber guardado nuestro proyecto, nos vamos a analizar nuestros datos. Le vamos a analizar. En este tipo de proceso vamos a darle en estadísticos descriptivos. Le vamos a dar en frecuencia para obtener las frecuencias con las que trabajaremos. En este caso vamos a analizar el sexo de las personas que están consumiendo, si consumen los alimentos de comida rápida o no. Dejaremos lo que es la encuesta de nivel académico y cuánto tipo de comida para otro análisis. Comenzaremos con esto. Como podemos mostrar acá, las tablas de frecuencias nos generarán automáticamente por defecto y están seleccionadas. Entonces lo que tenemos que agregar es el gráfico. Los gráficos son parte importante del análisis para formular un análisis completo. En este caso, como solo utilizaremos dos variables en esta parte de sí o no, entonces utilizaremos un gráfico circular. Valores gráficos, tenemos las frecuencias y tenemos porcentaje. Vamos a trabajarlo con porcentaje, que es lo que se trabaja por defecto. Le damos en continuar. Y le damos en aceptar. Y nos empezará a trabajar un cuadro. Obtendremos textos planos, obtendremos gráficos planos, pero estos gráficos podemos modificarlos para que se vea de una manera más creativa y de una mejor forma en gráficos tridimensionales. Obteniendo nuestros datos acá para modificar nuestros cuadros, que por defecto no los tenemos así, nuestros ciclogramas o gráficas circulares, le damos doble clic y se nos aparecerá de esta forma. Para obtener los porcentajes en esta parte de acá e indicarlos, nos vamos a elementos y le damos en mostrar etiquetas de datos. Lo dejamos de manera automática, manual o personalizada. Vamos a trabajarlo de manera automática para no complicarnos. Le damos a aceptar, le damos a cerrar. Ya tendremos esto. Si le damos un doble clic sobre la forma, nos vamos aquí a profundidad y ángulo. En profundidad y ángulo le damos en 3D para tener una vista un poco más estética y entre más cerca mejor, porque tengamos una mejor vista. Le damos a aceptar, lo cerro, cerramos esta ventana y ya tendremos. Podemos ver la diferencia entre un gráfico plano y un gráfico 3D, que se mira mucho más estético. Podemos venir, nuevamente modificar este, damos doble clic sobre él, nos damos profundidad, 3D y dejamos lo más cerca posible. Y ya tenemos. Esto, a diferencia de Excel, tendremos estos datos por separados. Esta ventana se manejará de una manera indistinta. Los gráficos no serán manipulados de manera automática o dinámica como lo es en Excel, que cuando manipulamos nuestra base de datos cambia automáticamente nuestros gráficos. Estos son independientes y se manejan de forma indistinta. Para tratar estos datos y poder hacer nuestro informe, podemos ir a un archivo de Word
archivo nuevo, venimos y únicamente necesitamos un control C y un control V para pegar estos datos. Todo nuestro reporte lo podemos manejar de esta forma. Y de esta manera obtenemos nuestros datos y nuestros gráficos de una manera rápida, sencilla y funcional para todos nuestros análisis. Un gusto y quedaremos con esta introducción del programa y de esta forma podemos analizar cualquier otro tipo de dato o encuesta a través de nuestras variables y nuestra base de datos obtenida.